Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pueden sentarse, por favor, gracias. Amén. Parece que tuvimos un problema con los breakers de los aires, no sé, hermano, si se puede reparar algo allí, porque parece que sucumbieron esta mañana. Gloria a Dios. ¿Quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Amén. Qué tremendo. Porque de lo que se nos habla aquí esta mañana es de una gran y terrible tormenta. Una tormenta en el mar, para los que tal vez en algún momento la han vivido, es algo impresionante, es algo muy terrible. Pero hay tormentas que no son tormentas naturales. Hay tormentas que vienen para sacudir la vida del hombre, la vida de su familia. Son tormentas tan terribles como las que se pueden encontrar en alta mar. Son tormentas como las que vivió Jesús junto con sus discípulos. Y es muy interesante notar el significado más puro de la palabra tempestad, porque en el original griego la palabra que se usaba para describir una tempestad es la palabra griega seismo, de donde proviene la palabra sismo, cuando nos referimos a un terremoto. O sea, es un terremoto, es un sismo de gran magnitud en el mar. Pero también se nos dice que habían grandes olas en medio de esta tormenta. Y también encontramos una palabra griega para la palabra grande. La palabra para referirse a grandes olas aquí proviene del griego o del adjetivo griego megas, que significa o sugiere algo agrandado mil y millones de veces más de su estado natural. O sea, que era un mega sismo, según se nos describe aquí en esta tormenta en el mar de Galilea. Por tanto, podemos entender a la magnitud de esa tormenta que se hallaban viviendo los discípulos del Señor Jesús, la cual de manera repentina arremete contra esta pequeña barca. Vientos estrepitosos que hacían que se levantaran gigantescas olas, de modo que parecía que la embarcación donde estaba Jesús y los demás discípulos se iba a hundir. La Biblia dice en Marcos 4:37, pero se levantaba una gran tempestad de viento y echaba las olas dentro de la barca, de tal manera o de modo que la barca se anegaba. ¿Por qué es que Jesús toma la determinación de calmar, de mostrar este gran milagro de calmar la tempestad? Es muy probable que los discípulos que estaban allí con Jesús, que de seguro algunos de ellos eran marineros expertos, tenían mucha experiencia en el arte de la navegación. Amén. Posiblemente los discípulos de Jesús ya conocían todas las características del mar de Galilea, donde habían navegado desde chicos por muchos años. Conocían muy bien que era una tormenta en el mar de Galilea. Ellos estuvieron tratando por sus propias habilidades, por sus propias fuerzas, de estabilizar esa pequeña nave o embarcación. No olvidemos, la mayoría de ellos eran pescadores experimentados, eran criados en el mar. Recordemos que al menos 4 de los discípulos del Señor Jesús, 4 de ellos eran pescadores
que conocían desde su infancia el mar de Galilea y sus tormentas. Pero esta no era una tormenta común. Esta no era una tormenta cualquiera. Esta era una tormenta de grandes proporciones, una mega tormenta o un mega sismo en el mar. Aleluya. De tal manera que sus fuerzas no tenían capacidad para enfrentar esta terrible tormenta. Todos sus esfuerzos habían fracasado. Ellos incluso llegaron a sentirse como juguetes en medio de una terrible tempestad, de modo que sus propias vidas estaban en peligro. Se sintieron en peligro de morir ahogados y empezaron a exclamar en Lucas 8:24: Señor, Señor, sálvanos. ¿No tienes cuidado que perecemos? Maestro, Maestro, estamos a punto de dormir y tú estás allí en esa popa del barco durmiendo tranquilo. Pareciera que nada te interesa. Pareciera que no te importa nuestra situación. El Evangelio de Mateo dice que Jesús se levantó de la popa y les habló firmemente: hombres de poca fe. Y entonces se levantó y reprendió el viento y el mar, y se hizo una gran bonanza, dice la palabra de Dios. Y los hombres que estaban allí en la barca se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos creían hasta ese momento, amados hermanos, que quien estaba durmiendo con ellos en la barca era un marinero más. Era un hombre común y corriente. Ellos ignoraban que dormía allí en la barca con ellos el Dios de la eternidad, que tiene poder y autoridad no solo sobre las tempestades de la naturaleza, pero esta mañana, como se nos advirtió en el video que acabamos de ver, Jesús también tiene potestad sobre las tempestades de la vida, sobre las tempestades de la familia, sobre las tempestades financieras, porque Él es el Dios que creó la naturaleza. Y la Biblia dice que Él hizo callar la tempestad y que Él hizo callar las olas como quien manda a callar a su mascota. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ese Dios todopoderoso esta mañana? Es tan curioso pensar que los discípulos se veían acorralados por esta terrible tempestad, tanto que ellos llegaron a convencerse, llegaron a pensar que su fin había llegado, porque Jesús parecía indiferente a lo que estaba pasando, durmiendo sobre el cabezal del barco. El término que se utiliza aquí en el original describe a Jesús de una manera pacífica, sosegada. Estaba tranquilo, indiferente, dormido allí en la barca, mientras las olas se metían adentro de la barca y las sacudían de un lugar a otro como un terrible terremoto que quería hundir la barca. Pero la Biblia describe: Jesús estaba pacíficamente dormido en la barca. Y hermanos, esto no nos debe de alarmar como a los discípulos. No nos debe de alarmar como a estos hombres que estaban dentro de la barca. Por el contrario, esta historia y este cuadro de Jesús durmiendo dentro de la barca nos ofrece a nosotros esta mañana un precioso cuadro que contrasta, hermanos, con la de los discípulos que estaban allí dentro abatidos. Habían tratado y trabajado arduamente y estaban cansados y ofuscados por la tormenta. Y hermanos, Jesús estaba allí dormido. Ni el ruido de las olas que embestían la nave podían, hermanos, levantarle o despertarle. Las olas, hermanos, el balanceo brusco y continuo del barco no lo preocupaba a él. Este es un verdadero ejemplo esta mañana de que cuando nosotros confiamos plenamente en Jesús, podemos tener
paz en medio de nuestras tormentas. Que cuando confiamos en que Él tiene control, no solo sobre las adversidades de la naturaleza, sino sobre nuestras peores y más terribles tormentas, Él tendrá una determinación, y es calmar la peor de nuestras tormentas, y a su nombre damos la gloria. Escúcheme, hermanos, es más, la Biblia, la palabra de Dios, describe otra historia en el Antiguo Testamento. El profeta menor llamado Jonás, en el capítulo 1, verso 13, la Biblia dice que también estaban en medio de una terrible tormenta. Y la causa de esta tormenta era porque Jonás estaba yendo en contra de la voluntad y del propósito de Dios. Jonás no quería oír la voz de Dios. Él tomó, en vez de un barco que lo llevara a Nínive para predicar y hacer la voluntad de Dios, tomó una embarcación que lo llevó a Tarsis, lejos del propósito de Dios, desobedeciendo la voluntad de Dios. Igual se levantó una terrible tormenta. Porque, amados hermanos, el problema de nosotros los hombres es que queremos ir en contra del propósito y de la voluntad de Dios. Y cuando el hombre va en contra de los propósitos de Dios, cuando el hombre se hace contra la voluntad de Dios, cuando los hombres desobedecen los mandamientos, los principios y el propósito perfecto de Dios para tu vida y tu familia, se van a levantar tormentas, se van a levantar tempestades. Las tempestades nunca vienen por casualidad. Las tempestades nunca se levantarán como una coincidencia. Las tempestades en la vida, en el matrimonio, en la familia, son el resultado de nuestra desobediencia. Y estos hombres, dice la Biblia en Jonás 1:13, Jonás 1:13 dice: aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo cada vez más y más contra ellos. O sea, expertos en la navegación, pero dice la Biblia que por más que trabajaban, por más que hacían o trataban de hacer volver la nave a tierra, el mar se embravecía más y más. Escúcheme esto, por favor. Pero muchas veces somos como estos marineros. Muchas veces somos como estos marinos, los cuales, cuando se les ofrece el cambio de salvación, la misericordia de Dios, la bondad de Dios en sus vidas, ellos deciden seguir luchando, esforzándose, porque ellos creen que pueden resolver todos sus problemas por sus propias fuerzas, que ellos pueden calmar la tempestad por sus propias fuerzas, que ellos pueden llevar la nave hasta la tierra, que ellos pueden controlar aún las peores situaciones de su vida. Pero Jesús tuvo que ser despertado por estos hombres cuando ellos vieron: no podemos hacer nada, no sabemos nada de lo que está pasando, esto se escapa de nuestras manos, esto es más fuerte que nuestra experiencia, esto está más allá que nuestras habilidades. Y despertaron a Jesús de su sueño, y Él los reprendió, y Él les dice: ¿por qué les ha faltado fe? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Anteriormente sus discípulos, ellos habían presenciado las sanidades que Jesús había hecho. Ellos habían visto grandes milagros que Jesús había hecho. Pero en esta ocasión el temor se apoderó de ellos. El temor los hizo entrar en pánico hasta que perdieron la calma, dice la Biblia. Y no podemos decir exactamente, hermanos, que ellos perdieron la fe totalmente, ya que ellos fueron a buscar a Jesús donde estaba dormido. Esto quiere decir que todavía les quedaba un poco de fe. Eso quiere decir que todavía ellos confiaban en que Jesús podía ayudarlos cuando ellos ya no sabían qué hacer. Y es por ello que Jesús le dice: hombres de poca fe. No que no tienen fe, no que no creen en Dios. Sí, ustedes tienen un poco de fe, sí, ustedes creen un poco en Dios. El problema es que cuando se levanta una tempestad, ustedes se olvidan que Dios está allí presente.
Ustedes olvidan que Dios está allí en la popa de la barca y ustedes tratan de resolver su problema y tratan de buscar la salida a los problemas y tratan de hacerlo a su propia manera. Tratan de usar sus propias vías, sus propios recursos, hasta que se frustraron y ya no tenían ninguna alternativa. Y el Señor les extiende la mano y les dice: pero todavía puedo calmar su tempestad. Su barca no se va a hundir, porque Él tiene poder sobre las tempestades de los hombres. Él tiene poder sobre las tempestades de la enfermedad. Él tiene poder sobre las tempestades de la familia. Escúcheme, pero en la vida vamos a atravesar terribles tormentas. Y es interesante notar algo que la Biblia, el evangelista Mateo señala: no era la única barca que estaba allí en el mar. Habían otras barcas, dice la Biblia. No era el único que estaba pasando esa prueba en ese momento. Ellos no eran los únicos que tenían problemas con la tempestad. La Biblia dice: habían otras barcas. La diferencia, hermanos y amigos, esta mañana es que aunque habían más embarcaciones, la barca donde estaban los discípulos era la barca donde estaba Jesús. Y vivimos, como dije hace un rato, en un mundo lleno de problemas de toda naturaleza. Pero si hay una cosa que usted tiene que asegurarse, es que cuando su familia esté siendo sacudida, Jesús está en esa barca. Que cuando su economía esté siendo sacudida, Jesús está en su barca. Que cuando la enfermedad venga para sacudirle su barca, Jesús está en la barca. Porque lo que hizo la diferencia entre la barca donde estaban los demás y la barca donde estaban los discípulos era que Jesús estaba dentro de esa barca. Él estaba dentro de la embarcación donde estaban los discípulos. Y cuando les faltó la fe, cuando ellos se desesperaron y clamaron al Señor, Él se despertó y la Biblia dice: Él mandó a calmar la tempestad. Y todos los que estaban alrededor fueron bendecidos por la fe de los discípulos. Todas las embarcaciones que también se estaban hundiendo fueron sacadas y salvadas por el milagro de Jesús. Yo sé, hermanos, y usted tal vez, amigo, lo sabe, que la sociedad en la que nos ha tocado vivir, mire las noticias, mire lo que pasa en la política, todos los escándalos, la inmoralidad en la que el hombre está viviendo. Y parece, hermanos, que no hay quien pueda arreglar no solo a nuestra nación, sino a un mundo en guerra, a un mundo con escasez de alimento. Pero la Biblia dice: cuando Jesús calmó la tempestad para sus discípulos, la calmó para los demás. ¿Por qué venimos a la casa de Dios? ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué tratamos, como Gerardo y Carla esta mañana, de poner nuestra familia en las manos de Dios? Porque si Dios es capaz de calmar nuestras tempestades, lo que está alrededor también será apaciguado. Gentes que está a su alrededor van a ser bendecidos por una familia cristiana. Gente que trabaja con usted va a ser bendecida por usted. Su familia va a ser bendecida cuando su tempestad esté calmada. Estaba testificándoles aquí la semana pasada y les hablé a esta pareja hace unas horas en la oficina. Yo no nací en un hogar cristiano. Yo no nací en una familia de gente creyente que iban a la iglesia. Nací en una familia llena de tormentas, llena de tempestades. Mi papá, problemas con adicciones y vicios. Mi mamá enferma con tumores cancerígenos. Mi hermano enfermo con asma. Nuestra familia estaba destruida. Usted no piense esta mañana que lo que estamos aquí no hemos tenido tormentas. La mayoría, y quién sabe, todos los que estamos aquí, hemos estado en una barca en medio de una tormenta algún día. Sabemos lo que es el dolor. Sabemos lo que es sufrir. Sabemos lo que es perder seres queridos. Sabemos lo que es mirar el hogar como casi se destruye. Y cuando, hermanos, llegamos a ese abismo donde habíamos intentado hacer de todo para salvar la salud,
hacer de todo para salvar el hogar, hacer de todo para salir de esa crisis. Simplemente la tempestad no se calmaba, sino que la embarcación donde íbamos se hundía más. Yo vi a mi papá pelear con mi mamá por el dinero para la comida. Se lo había gastado en vicio. Yo vi cómo nuestro hogar casi se hundía. Yo sé lo que es mirar la barca de la familia casi hundirse, quebrados, sin dinero, enfermos, no de cualquier enfermedad. Pero hermanos y amigos que están aquí esta mañana, también recuerdo a mi mamá un día tomando una decisión, y es: vamos a despertar a Jesús que está dormido en la casa, está dormido en nuestra familia. Hay que despertar a Jesús, porque esta tormenta no la van a cambiar los políticos, estas tormentas no las puede cambiar los brujos y los hechiceros. Esta tormenta solo puede ser cambiada por alguien que está dormido. Está dormido en tu familia. Sí. Sí. Yo sé que muchas veces podemos sentir, pero es que Jesús está en la casa, pero es que nosotros creemos en Dios, pero es que Jesús está en la familia. Tal vez sí está como Jesús en la barca de esos discípulos. Él está allí, tienes fe, sí, pero hay un sismo, hay una tormenta, una mega tormenta que está hundiendo tu casa. ¿Y dónde está Jesús? Está dormido. Hasta que alguien diga: Señor, es tiempo de que te levantes, porque yo no puedo, mi dinero no puede, mi integridad no puede, mi inteligencia no puede, nadie puede, pero tú puedes. Levántate y calma la tormenta que está hundiendo mi vida. Hace unos meses atrás estaba en casa de un hermano, del hermano Nico. Alguien me llamó 9 de la noche, llorando por el teléfono, mirando por la ventana de uno de los edificios donde vive. ¿Cómo estás? Mal. ¿Por qué? Estoy al borde de la ventana para lanzarme, cansado. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Tormentas. ¿Qué está pasando con matrimonios destruyéndose? Tormenta. ¿Qué está pasando con hijos atados por vicios, ataduras en su vida? Tormentas. ¿Qué está pasando con gente llenas de depresión, tomando medicamentos y aún así no pueden dormir, no pueden tener paz? Se llaman tormentas. Tenemos todas las cruces pegadas en la sala de la casa. Oh, hermanos, tenemos a Jesús en la barca. Hablamos de Jesús, cantamos con Jesús, pero ¿dónde está Jesús? Está dormido. Si Él estuviese despierto, esas tormentas estuvieran siendo calmadas, esas olas estuvieran siendo mandadas a callar. ¿Quién es el que está callando la tormenta? Nosotros. Oh, por favor, cálmate. Estamos tratando de apaciguar nuestras propias tormentas. Vengo a decirte: tú y yo no somos nada. Tú y yo no somos nadie. Cuando un problema se levanta, usted y yo somos simplemente impotentes. Somos como pequeños muñequitos de plástico llevados por las olas. ¿Sabe lo que tenemos que hacer cuando algo se levanta en nuestra vida? Ir a la popa del barco, donde está el Rey del universo, el Dios de la creación, el que te hizo con tus manos, el que te dio tu familia, el que te sanó cuando estabas enfermo, pero que ahora está dormido, y decir: Señor, levántate. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Este mundo está mal, pero si tú calmas mis tempestades, este mundo tiene esperanza. Aleluya. Mire, si hay una cosa que nos muestran las tormentas, si hay una cosa que nos muestran los tsunamis, los terremotos en nuestras vidas, es nuestra inutilidad, nuestra incapacidad, aún en aquellas cosas que pensamos que dominamos bien. ¿Quiere escuchar esto otra vez? Pero los problemas que se levantan en nuestras vidas muchas veces, lo único que nos enseñan es: ¿tú eres marinero? Pues voy a enseñarte que por muy buen marinero, tu barca se va a hundir. Yo llegué a la casa de alguien cuando hace varios años la iglesia estaba comenzando aquí.
Este hombre estaba en la sala de su casa y estaba llorando. Y este hombre, hermanos, un hombre adinerado de aquí de nuestra ciudad, tiene mucho dinero, estaba llorando y él me decía: ¿sabe qué? Yo he llegado a la conclusión de que en la vida no todo se puede conseguir. Aunque tenga todo el dinero, hay una tormenta dentro de su corazón diciéndole: el dinero no la puede apaciguar. Tenemos dos excelentes médicos aquí con nosotros en esta mañana. Son buenos médicos, pero yo creo que estaría de más decirle, hermana Lucy, que ha visto gente frente a usted sin que pueda hacer nada por ellos, partir de este mundo con todos los medicamentos, con equipos, con toda la habilidad y toda la capacidad del mundo. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, hay un punto, hay un lugar hasta donde el hombre puede llegar. Hay un límite hasta donde nosotros podemos llegar, y después de ese límite usted y yo no podemos pasar. Y estamos tratando de pasar el umbral de lo eterno. Estamos tratando de pasar el umbral de dejar de ser seres humanos y convertirnos en Dios. Y nuestra barca se está hundiendo y nuestra sociedad está colapsando, y nadie está mirando al que está dormido en la barca, que es el único que puede calmar las tempestades. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y permítame decirle para finalizar, es allí cuando el buen marinero pierde su orgullo. Están aquí esta mañana. Es aquí cuando se nos va el orgullo. Es aquí cuando perdemos la autosuficiencia. Es aquí cuando el ego, yo, mi dinero, mi educación, mi carro, mi familia, mi casa, todo eso se viene al suelo. Es la tormenta lo que nos hace ver nuestra incapacidad, y sirve de una sola cosa. Las tormentas sirven para empujarnos a donde está el todo soberano y poderoso Dios. Yo sé que tal vez esta mañana alguien aquí, tal vez no todos, quién sabe, algunos han venido gozando de la mejor de todas sus temporadas. Una temporada de abundancia, comida dañándose en el refrigerador, a los perros, ropa, abundancia de dinero en el banco. Tal vez es el mejor tiempo de su familia, unidad familiar. No sabe lo que es una pelea matrimonial, no sabe lo que es lidiar con hijos rebeldes, no sabe hace muchos años lo que es una enfermedad. Pero quién sabe si aquí esta mañana haya alguien que se sienta como esa pequeña embarcación en este gigantesco océano. Tal vez hay alguien que se siente: me voy a hundir, tal vez de esta no voy a salir, mi hogar ya se destruyó, esta embarcación se va a partir en dos, y esas olas pareciera que lo están llevando de un lado hacia el otro. Pero vengo a decirle esta mañana, hermanos, las tormentas te pueden llevar al fondo del mar, pero las tormentas también te pueden llevar hacia Dios. La tormenta te puede hundir, la tormenta te puede sacar esta mañana. Señor, danos paz en medio de la tormenta. Alguien dijo en alguna ocasión, porque hermano, escúcheme, tal vez lo acabo de decir un poco sarcásticamente, pero todos aquí o estamos saliendo, o estamos en medio, o estamos entrando en alguna tormenta de la vida. Todos aquí en algún momento. Yo vi a mi madre llorar no una vez. Yo vi a mi hermano desmayarse sin ánimo de vida en los brazos de mi mamá no una vez. Yo vi a mi papá con un cigarrillo tratando de decirme con la mirada: hijo, yo quisiera dejar esto. Nadie quiere estar en una tormenta. Nadie quiere perder la familia. Nadie quiere perder a sus hijos. Ningún hijo quiere perder a su padre. Ninguna esposa desea ir a un tribunal a ver quién se queda con este y quién se queda con aquello, como si fueran perritos. Nadie quiere tener que mirar la mesa vacía y decirle a los hijos: hijos, lo siento, hoy no hay nada que comer. Pero esas son las tormentas de la vida, y no podemos evadir esas tormentas, porque muchas veces, hermano, las tormentas van a venir a nuestras vidas.
Pero hay dos cosas que podemos hacer: lanzarnos de la ventana de un 10º piso, llenar el estómago de pastillas para acabar con este mundo, ir a la cantina y gastar todo el salario del mes en más licor. Una de dos: para morirte o despertarte enfermo, más vacío, más sediento. Y la otra cosa que tú puedes hacer: Señor, levántate. Señor, por favor, despiértate. Mi casa está tan vacía. Esta barca, hay un silencio aquí, Señor. Y ese silencio no es el ruido de los gritos de las olas. Ese silencio no es el ruido de los padres gritando a los hijos y los hijos a los padres. Es el silencio del Dios que calma la tempestad, que nadie ha ido a decir: Señor, por favor, levántate. Nuestro hogar está vacío, mis hijos están vacíos, mi hogar está vacío, mi economía está vacía, porque tú has estado durmiendo en nuestra casa. Pero es tiempo de que alguien aquí levante al Señor. No es la religión, perdóneme, pero la religión no te puede ayudar. Nosotros no te podemos ayudar. Esta iglesia no puede hacer nada por tu hogar, pero hay alguien que ha estado dormido en su vida y él necesita ser levantado para que se calme una tempestad, para que se aquieten las olas, para que las olas del turbión descansen y puedas decir: Jesús está ahora en la barca. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, siempre pensamos, sobre todo cuando estamos en medio de la tormenta, de esta no salimos. Se nos olvidan todas las promesas de Dios. Se nos olvidan los buenos tiempos con la familia. Se nos olvidan los tiempos cuando estábamos sanos. Se nos olvida todo, aún las promesas de Dios. Si usted vuelve a este pasaje que leímos al principio, la Biblia dice que antes de subirse al barco, Jesús habló con los discípulos y los reunió y les dijo: vamos a cruzar al otro lado. ¿Quién les estaba diciendo vamos a cruzar? Dios. ¿Qué les estaba diciendo Dios? Vamos a ir y vamos a volver. No les estaba diciendo cómo va a ser el camino, solo les estaba diciendo cómo sería el final. Él les estaba diciendo: no importa, van a haber tempestades, pero vamos a ir y vamos a volver. Y yo quiero decir, hermanos, hay un dicho muy viejo que reza así: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Amén. Pedro entendió esto cuando más adelante en 1 de Pedro 5:7 él dijo estas palabras. Escúchame esto. Ya no lo dijo porque estaba en una embarcación sin fe, incrédulo, apático, indiferente a la promesa. Lo dijo cuando había salido de una tempestad. Más adelante Pedro dijo en 1 de Pedro 5:7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Una vez más, aquí está en la pantalla: echando toda, diga toda vuestra ansiedad. ¿Sobre quién? Sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿A qué se estaba refiriendo Pedro? ¿Qué era lo que él estaba recordando? Dios tuvo cuidado de nosotros en una tempestad. Yo estuve allí cuando el barco se estaba hundiendo. Yo pasé por una tormenta de la que yo pensé que no iba a salir, pero yo vi como el Señor se levantó y Él tuvo cuidado de nosotros. Y en esta mañana quiero decir, hermano, eche toda su ansiedad sobre el Señor, porque Él tendrá cuidado de usted, y Él tendrá cuidado de su casa, y Él tendrá cuidado de sus hijos, y Él tendrá cuidado de su economía y de su salud también. Pongámonos de pie, por favor, esta mañana. Levántese, por favor, por un minuto. Yo quiero decir esta mañana: el mayor peligro no eran los vientos y las olas. Ese mega sismo no era el peor peligro. El peor peligro era la incredulidad de ellos. Y el Señor les indicó a ellos algo que nos ocurre a todos con frecuencia. Nuestros
mayores problemas no están fuera de nosotros. Nuestras peores luchas no son las tormentas de afuera. El Señor, ¿qué les dijo a ellos? No les dijo: el problema de ustedes es esta tormenta. Él les dijo: el problema de ustedes es su poca fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay tormentas que se están levantando, pero hay alguien que está dormido tal vez esta mañana y necesita levantar a Jesús. Tal vez tu barca está siendo sacudida. Quiero llamarles en esta noche, esta mañana, aquellos que necesiten que una tormenta sea apaciguada en sus vidas. Aquellos que necesiten que la tormenta sea calmada. Tal vez es primera vez que usted viene a este santuario, a esta casa. O tal vez ha estado visitando la iglesia en los últimos meses y usted dice: yo tengo tormentas en mi vida. Yo he llegado aquí con una terrible tormenta. Pues queremos en esta mañana invitarle a usted, hermano, amigo. Hay alguien que calma la tempestad. El que dormía en el cabezal de esa embarcación no era ni más ni menos que Dios hecho carne. Pero cuando Él se levantó, puedes mirar una autoridad tan grande en Jesús, que se paró inmediatamente y mandó los vientos furiosos del mar embravecido callen. Y la Biblia dice: oh, se hizo una gran bonanza. Quiero hacer un llamado al altar. Si usted desea venir al altar esta mañana: Señor, hay una tempestad en mi vida este día. Yo quiero decir, mi madre fue al brujo, fue a donde el curandero una y otra vez, gastando el poquito dinero que teníamos. ¿Sabe lo que pasaba con las tempestades? Las tempestades eran más fuertes. ¿Sabe qué pasaba con la familia? Cada vez se hundía más, porque nosotros no podemos hacer lo que solo Dios esta mañana es capaz de hacer. Tú y yo no podemos hacer lo que solo Dios puede hacer, y no podemos calmar lo que solo Dios puede calmar. Solo Dios puede traer esta mañana paz, paz en medio de nuestras tormentas. Solo Dios puede traernos paz en medio de nuestras tormentas. Alguien más aquí esta mañana que desea venir al altar. Queremos orar junto a usted. Queremos orar junto a usted. Queremos orar por usted en esta mañana. Queremos orar por esas tormentas que se están levantando. Oh, Señor, ayúdanos en esta mañana. Eso es, vamos a orar, vamos a orar. El Señor está aquí esta mañana. Tal vez usted no le está mirando con sus ojos, y Él está aquí para calmar la más terrible de las tempestades. Quiero que oremos a Dios todos juntos aquí esta mañana. Vamos a orar por los que están aquí en el altar. Vamos a pedir a Dios por ellos. Vamos a pedir: Señor, te necesito, Dios. Yo no puedo, Señor, con estas tempestades. Yo no soy capaz, Señor. Yo no tengo habilidad para hacerlo, Dios. Pero yo sé que tú puedes hacerlo. Yo sé que tú puedes cambiar el rumbo de las cosas. Yo sé que puedes cambiar la dirección
cambiar esas tempestades. Dios quiere cambiar esas tempestades. Él quiere traer bonanza. Calma la tempestad, oh Dios. Eso es, vamos a orarle a Dios. Si usted está atribulado esta mañana, hay una esperanza, hay una esperanza. Y esa esperanza es Jesús. Esa esperanza es Jesús esta mañana. El que calma la tempestad en medio de la tormenta. El que calma la tempestad. Eso es, vamos a orar, iglesia. Vamos a orar, hermanos, todos juntos. Vamos a unirnos a orar. Vamos a clamarle a Dios esta mañana. Ore por alguien en este día. Ore por alguien en este día. Dios va a calmar tempestades. Dios va a calmar tempestades. Dios va a calmar tempestades. Ahora, Señor, en mí. Dios hará bonanza, grande bonanza. Tú me das fuerzas para seguir. En el nombre de Jesús. Dios va a traer bonanza. El gozo de tu salvación. Dios, Tu espíritu noble me sustente. Te necesito, Dios, sin ti no soy nada. Y te necesito, Dios, dame un nuevo corazón. Dios, dígale al Señor, calma estas El gozo tempestades, de Señor. tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Te necesito, Dios, sin ti no soy nada. Te
necesito, Dios. Dame un nuevo corazón. ¿Por qué no levante las manos en esta mañana y le pides al Señor: Señor, yo estoy pasando un tiempo difícil. Señor, es una temporada dura. Señor, tú sabes, estoy pasando por un mal rato, por un mal tiempo. Calma la tempestad, Señor. Pídele al Señor: calma esta tempestad, Señor. Oh, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es, el Espíritu de Dios está aquí. Dios quiere calmar tempestades. Quiere calmar, esa es, alabe a Dios. Quiere calmar tormentas gigantescas que se levantan. Tormentas enormes que se levantan. Te necesito, Dios, sin ti no soy Tormentas que van a sacudirnos. Te necesito, Tormentas que van a tratar de hundir nuestra barca. Pero hay alguien que está diciendo: puedo traer paz en la tormenta. Hay alguien que está diciendo: puedo calmar, puedo darte paz en medio de eso. Puedo traerte paz en medio de esa situación. Hay paz en medio de la tormenta. Hay paz en medio de la tormenta. Jesús es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Jesús es la paz. No importa qué tormentas hay alrededor. No importa cuántas crisis estás pasando. Jesús es paz en medio de la tormenta. Jesús es nuestra paz en medio del dolor. Jesús es nuestra paz en medio de la enfermedad. Jesús es nuestra paz en medio de la escasez. Él es el que calma esas tempestades terribles. Él es el que calma esas tempestades. Vamos a orar en esta mañana. Tenemos un alimento que queremos compartir con todos ustedes y vamos a recoger las ofrendas esta mañana. Si usted desea participar, si es visita, esto es algo que hacemos aquí en la iglesia. No tiene que participar si no desea, es algo que hacemos voluntario en la iglesia. Lo hacemos para sufragar